Radio. Parque Perpetual. Vivimos en la era de la inteligencia artificial. La tecnología es imprescindible en nuestra vida. Pero cuando llega uno de los momentos más difíciles, no alcanza con un algoritmo. Ahí sirve una mano, una mirada sincera, una palabra justa o un silencio necesario. Porque hay cosas que solo pueden hacerse con el corazón. Parque Perpetual, donde perduran los vínculos. El normal funcionamiento del Poder Judicial Provincial en la ciudad de Río Cuarto se ve afectado hoy por una protesta sindical que es continuidad de una medida dispuesta y que comenzó la semana anterior. Voy a saludar a Juan Boni, que es el representante gremial de los trabajadores judiciales de la provincia en Río Cuarto. Juan, buen día. Hola, buen día Guillermo, buen día a la audiencia. Sí, bien decís, el jueves en Asamblea Extraordinaria elegimos seguimos continuando con el plan de lucha y elegimos estas medidas. El viernes hubo un paro de 24 horas, que hubo una adhesión en toda la provincia con un alto porcentaje de más de un 90% en adhesión al paro del viernes. Ahora este lunes continuamos con el paro y también, por lo menos todavía no tenemos números exactos, pero también hubo un alto acatamiento, por lo menos acá en Río Cuarto. Y bueno, seguimos en esta medida porque el reclamo es una recomposición salarial eh, y no tenemos respuesta del Tribunal Superior, todavía no nos ha recibido para poder dialogar. Ya esto es ya de manual, siempre el Tribunal Superior no nos recibe. Nosotros desde enero venimos con medidas de fuerza para para por lo menos tener el diálogo con nuestra patronal, y la patronal no se siente a dialogar. Nosotros, cabe aclarar que no tenemos un régimen como tienen otros empleados o trabajadores y trabajadoras con unas paritarias. Nosotros siempre tenemos que obligar a nuestra patronal mediante medidas para que se sienta a dialogar, porque mediante notas o pedidos de diálogo no se siente a dialogar. Llegamos a estas instancias porque no nos escucha el Tribunal Superior y eso es lo que estamos pidiendo, digamos, un diálogo con la patronal. No recuerdo una conflictividad gremial en el sector tan prolongada en el tiempo, Juan. A lo mejor sí la hubo, pero yo no la recuerdo. ¿Es una de las situaciones más difíciles que atraviesa el sector? Sí, hemos tenido en 2003, en 2007, pero sí, la verdad que es una continuidad y que hemos, en las medidas ya siempre tenemos que profundizar esto y llegar al máximo, a llegar a estas medidas de paro, porque cómo opera el Tribunal Superior, digamos. Para sentarse del hogar, nosotros tenemos que empezar a tomar todo este tipo de medidas y resentir el servicio de justicia, porque por supuesto que los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial somos el motor fundamental para que esto funcione. Tenemos que resentir todo lo que es la justicia en sí, porque el Tribunal Superior de Justicia no nos atiende nuestros reclamos. Cabe aclarar que nosotros estamos reclamando una recomposición salarial, que nos devuelvan los aportes. Nosotros estamos aportando a la caja de jubilaciones el 26%, contra un trabajador que aporta el 11%. Estamos aportando solidariamente. Con Schiaretti nos metieron un 7% de aporte más, o sea, estamos aportando el 18%, y el año pasado con Yay Llora nos han metido un 6%, un 8% más. Entonces llegamos a aportar el 26% de jubilación contra cualquier trabajador que aporte el 11%. Nosotros estamos pidiendo que nos devuelvan esos aportes, que hagan efectiva la ley de equiparación que habíamos logrado en agosto del año pasado, que se nos licuó con estos aportes que nos han metido a todos los trabajadores del Estado. Y bueno, en esa situación estamos. Nos siguen metiendo la mano en el bolsillo del trabajador y la trabajadora, y siguen ajustando al trabajador con estas medidas que lo único que hacen es siempre apretar
a la trabajadora y el trabajador, no solo del Poder Judicial, sino de todos los trabajadores del Estado. Juan, ¿por qué creen ustedes que el Tribunal Superior de Justicia no atiende el reclamo? ¿No tiene recursos del Poder Judicial? Para nosotros, digamos, no atiende porque tenemos un doble patrón nosotros. Nosotros tenemos doble patronal. Una patronal es el Ejecutivo Provincial y el otro es el Tribunal Superior. Van de la mano, entonces yo creo que ahora nos tendrían que empezar a atender porque ya arreglaron los docentes y arreglaron todos los estatales que corresponden al CEP. Entonces, en agenda, creeríamos que nosotros ya venimos mereciendo, por lo menos que nos atiendan, que nos escuchen nuestros reclamos y que nos den una solución. En ese aspecto creemos que es la semana esta que nos tienen que por lo menos dar una mesa de negociación, una mesa de diálogo, para ver si podemos arreglar algo. En ese aspecto creemos que estamos en condiciones de que estar en una agenda. Para mí no nos atendían antes por este hecho de que estaban esperando el guiño del Estado, del Ejecutivo, para ver qué nos pueden entregar a nosotros como trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Estamos dialogando con Juan Boni, el delegado gremial de los trabajadores judiciales. En Río Cuarto, al reclamo salarial se le suma el estado deliberativo por lo que ocurrió con los fiscales. ¿Qué impacto ha tenido y cuál es la opinión de lo que generó como debate esta situación, Juan? Sí, con la destitución de los 3 fiscales, a nosotros nos tocó dos fiscales en Río Cuarto, porque Pizarro era subrogante, entonces trabajaba desde Río Tercero, viajaba una sola vez a Río Cuarto. La verdad que al empleado en sí, al trabajador, no, ha impactado en el espacio judicial a los trabajadores y trabajadoras de las fiscalías, porque había un constante trabajo, digamos, eh, había como una especie de, digamos, amistad con con los funcionarios. Pero la verdad que a nosotros no nos compete eso como trabajadores y trabajadoras. Los fiscales, eh, digamos, tuvieron un jury, no sé los pormenores de ese jury, y bueno, ahora creo que se ha apelado, pero socialmente dentro del Poder Judicial afectó a las trabajadoras y a los trabajadores de ese sector, de esas 2 fiscalías que fueron tocadas, Sí, digamos. sí. Hay muchos trabajadores que se movilizaron, entiendo, independientemente de la relación o no con los fiscales afectados, entendiendo como injusta la situación. ¿Ustedes cómo la consideran? Sí, nosotros ahí el gremio no tomó partido, Ujú. la asociación gremial no tomó partido, fue una especie espontánea de bueno, cualquier trabajador y trabajadora se pudo expresar justo ese día que hubo un aplauso. La verdad que el gremio no tomó partido por esa situación, nosotros estamos para defender a los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial. Los magistrados y funcionarios tienen su propia organización. No sé si los 2 fiscales estaban agremiados a la Asociación de Magistrados, pero nosotros en ese espacio no es un reclamo nuestro. Ujú. Pero esto no termina afectando a el día a día del trabajador, esta situación. No, porque nosotros, el trabajo nuestro es administrativo. Los funcionarios, los prosecretarios, los secretarios, capaz que en esas funciones sí, capaz que los hayan afectado. Al trabajador y a la trabajadora del Poder Ujú. Judicial no ha afectado la destitución de estos 2 fiscales. Eh, ¿Hay prevista alguna reunión esta semana con integrantes del Tribunal Superior de Justicia? Y si no hay oferta, ¿cómo va a continuar el comportamiento gremial? Si continúa esta, digamos, falta de diálogo y vamos a seguir, continúa con asambleas sorpresivas de 2 horas
durante la semana. El viernes realizamos un paro de 24 horas y el martes otro paro de 24 horas. Y la semana que viene, digamos la semana del 27, 28, 29, seguimos con asambleas sorpresivas y una asamblea extraordinaria para decidir cómo continuar los otros 10 días de plan de lucha. ¿Hay trabajadores que se resisten a la protesta por los descuentos que le realiza el Tribunal Superior de Justicia? Sí, ese es todo un tema, digamos. Encima que nos están reteniendo y nos están descontando, no tenemos esas herramientas nosotros para poder manifestarnos. Sí, pero la verdad que el paro ha sido contundente, por lo menos las primeras 48 horas, ha sido muy contundente, tanto el viernes como el lunes. Eh, la mayoría dice, bueno, total no me alcanza que me sigan descontando, me tengo que protestar por lo que creo que es justo, así que no se ha resentido tanto. Sí hemos tenido y hemos organizado un bono contribución para que los mismos compañeros y compañeras puedan apalear estos descuentos que sufrimos por el Tribunal Superior. Bueno, es que es muy complicada la situación. Dos preguntas finales. Una, Sí, ¿hay mucha gente que necesitó incorporar otro empleo para llegar a fin de mes en el Poder Judicial? sí, la verdad que desde el 2023, en diciembre del 2023, hemos sufrido por las medidas que ha tomado el gobierno nacional de Milei, eh, un, eh, una pérdida de poder adquisitivo de un 40%. Desde esa época ya se está viendo que hay muchos microemprendimientos, muchas compañeras y compañeros que son emprendedores que han tomado la decisión, sí, tienen dos trabajos. Nosotros recordemos que la mayoría tiene inhibición de matrícula y entonces no pueden ejercer la profesión salvo en la docencia. Y entonces en eso hay muchas compañeras y compañeros que son emprendedores, que tienen negocios paralelos, que venden desde alfajores, galletitas, hasta bueno, un montón de rubros de emprendimiento, porque la verdad que no alcanza. ¿Y renuncias se han producido en el Poder Judicial? ¿Hay gente que se ha alejado porque le conviene más dedicarse a la profesión de manera independiente? Sí, el año pasado hemos tenido casi una renuncia por semana. Este año ha mermado un poco, pero sí, en toda la provincia se va sintiendo la renuncia de compañeras y compañeros que les conviene seguir con el, el microemprendimiento y no seguir yendo a trabajar a tribunales. Juan, muchísimas gracias. Estaremos atentos a si hay respuesta o si va a continuar la conflictividad en el Poder Judicial. Muy amable. Muchas gracias, Guillermo, a vos, a toda la audiencia, muchas gracias por todo. Afectado por también un conflicto gremial, falta de respuesta de la provincia. El Poder Judicial de Córdoba está en pleno desarrollo de un conflicto que hay que remitirse al año 2003 para, para referenciar un problema de magnitud similar en el ingreso de los trabajadores judiciales provinciales. Otrora tenían un poder adquisitivo más acorde a las responsabilidades que ellos desarrollaban. Después discutiremos si estamos conformes con el Poder Judicial que tenemos, con los fallos de los magistrados, pero bueno, la mayoría de los trabajadores en el Poder Judicial está atado a la responsabilidad del funcionario judicial del que dependen. No pueden por su cuenta cambiar el curso de los acontecimientos. Es una protesta que está en pleno desarrollo hoy en tribunales, así que advertidos que están si van a hacer un trámite judicial por esta situación gremial.